Y había una pareja, en la historia, había una pareja que tenían, no podían tener hijos. Ellos se casaron y entonces dijeron, no, pues para quedarnos así sin hijos es bueno adoptar un perrito, adoptemos un perro. Entonces ellos adoptaron un perro y empezaron a alimentar el perro, le daban todo, el gusto, el cuidado, el trato, lo llevaban al veterinario y el perrito dormía en la habitación de ellos. Bueno, y entonces el perrito empezó a crecer, pero el perro siempre estaba como ahí dentro de la familia. Y un día, ella queda en embarazo. Quedó en embarazo, milagro del Señor, quedó en embarazo. Entonces dijeron, no, pues y ahora el perro está en la habitación, debemos de sacarlo al patio y hagámosle una casita en el patio. Y preciso le hicieron una casita en el patio, bueno, pero no lo dejaban de atenderlo, pero estaba fuera de la casa. Así que un día lo dejaron al bebé dentro de la habitación del bebé, y ellos estaban durmiendo cuando sonó un ruido durísimo en la habitación y salió el perro con el hocico lleno de sangre de la habitación del bebé. El dueño del perro se coge la cabeza desesperado. ¿Qué hiciste?, le dice al perro, y lo coge al perro, sale a la calle y ¡pau!, lo mata al perro. Y entra a la habitación del niño y el niño estaba intacto. Al bebé no le había pasado nada. Era una víbora que iba a morder al bebé y el perro lo defendió. Muchas veces en nuestra vida actuamos violentamente sin medir las consecuencias. Nosotros actuamos sin tomar en cuenta lo que puede suceder después. Nos airamos, nos enojamos, tratamos mal a la persona que está al lado nuestro, a la persona que vive con nosotros, a la familia, a la persona que convive con nosotros, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los nietos. Y los hijos también levantándose contra los padres y airados y enojados. Y eso hay dentro de la vida del ser humano, esa ira, esa arrogancia, esa altivez o ese orgullo. Y es el tiempo de dejarle al Espíritu Santo de Dios que domine nuestra vida. Y es por eso que hoy les voy a compartir un tema. Dice, una familia es para disfrutar. ¿Cuántos quieren disfrutar la familia? Pero tiene que haber en nuestra vida un hombre manso. Diga conmigo, un hombre manso, pero también una mujer mansa. Qué bonito, ¿no? Qué chévere que en la casa haya una mujer mansa, mansita. Porque cuando ve uno los perros, ha mirado a los perros, hay perros bravos. Usted ha mirado a los animales que son bravos, ¿no? ¿Sí o no? O no sé, yo a veces voy a la casa a veces a visitar a alguna hermana que tiene un pitbull. Y ya le digo, ¿es mansito o no es mansito? Yo no va y dice, pastor, ya mordió. No, ¿es mansito o no es mansito? Y hay de verdad, y pasa eso, hay animales, en este caso el instinto de animal es ¿a qué? Claro, y él reacciona. Y muchas veces nosotros reaccionamos así, podemos dañar a las personas que están a nuestro lado. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces. Me pasaba, ¿no? Me pasaba, hasta yo hoy le voy a compartir un testimonio. Así que hoy abróchese el cinturón porque vamos a despegar. Amén. Si tiene su celular, por favor, colóquele modo avión. Que no vaya a distraer este mensaje, porque este mensaje Dios habló mucho a mi vida. Y siempre pasa eso, en las personas que exponemos la palabra o los maestros, primeramente habla nuestra vida, toca nuestro corazón, nos confronta a nosotros y ahora sí vamos a predicar la palabra del Señor. Y sigue hablándonos. Hay una predica que compartí aquí, prediqué sobre la lujuria. Y la miré, me tomé ese tiempo para mirarla toda. Oiga, habló a mi vida otra vez. Qué tremendo eso. Por eso es bueno estar siempre en este caso mirando esas prédicas que un día usted miró. Mírelas, vuélvalas a mirar para que siga recordando y Dios sigue hablando. Asimismo también cuando viene a la iglesia, traiga su agenda, traiga su Biblia, traiga sus lapiceros, sus marcadores y apunte. Porque nosotros tenemos que entender, en el ver es el 30%,
En el oír el 30% y creo que es el 40% en el escribir. Y es bien importante de nosotros traer una agenda y escribir, porque hoy tenemos unos puntos que es bueno aprenderlos, pero también si de pronto no tiene tanta memoria para memorizarlos de memoria, escríbalos. Así que hoy vamos a la palabra de Dios, a Salmos capítulo 37, versículo 11, y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Salmos 37:11 dice: los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Pero la Reina Valera dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Especial, ¿no? Los mansos se recrearán con abundancia de paz. Y si usted no es manso, mansito, si no es manso o mansa usted, pídale a Dios para que pueda heredar la tierra y pueda disfrutar en paz. Porque es verdad, hay paz ahí. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para enseñarnos este mensaje hoy? Que podamos aprender el ser manso y lo pongamos en práctica, ya que Jesucristo nos ha modelado, siendo Él un hombre manso y humilde de corazón. Solo encontramos en Mateo capítulo 11, versículo 28, que lo vamos a leer después. Y ahí miramos nosotros cómo Él menciona y dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tremendo, ¿no? El Señor cómo nos confronta con su palabra. Miramos nosotros algo en el Salmo. ¿Qué se refiere? Salmo 37:11 se centra en la promesa de que los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Esto significa que las personas que son humildes, dóciles y confían en Dios no son débiles, sino que obtendrán bendiciones duraderas. No se trata de conquistar por la fuerza, sino de confiar en el Señor y seguir su camino para recibir la herencia prometida. Los que toman apuntes, coloquen estos 3 puntos que vamos a ver hoy. Número 1, los mansos son herederos. Número 2, los mansos son bienaventurados. Y número 3, los mansos son un reflejo de Jesús. Lo repito nuevamente. Los mansos son herederos. Los mansos son bienaventurados. Y los mansos son un reflejo de Jesús. Y lo primero lo encontramos en Salmos 37:11 cuando dice herederos. Pero los mansos, dice, heredarán la tierra. Cuando hablamos la palabra manso en el hebreo es anaj, que representa humildad, gentileza, sumisión a la voluntad de Dios, y proviene de la raíz anaj, que significa inclinarse, humillarse, tener paciencia, autocontrol y aceptar las circunstancias con humildad en lugar de reacción con ira o egoísmo. Nótese esto. Usted se imagina que usted llegara a la casa, pero en la casa hay una esposa dócil, hay una esposa amable, hay una esposa gentil, hay una esposa que se somete a la voluntad de Dios, hay una esposa que tiene paciencia, hay una esposa que tiene autocontrol y acepta las circunstancias con humildad. ¿Sí se imagina uno llegando a la casa así y que lo atiendan de la mejor manera? ¿Cuántas esposas en esta preciosa mañana atienden a su esposo con esa gentileza, con esa humildad? Padre Santo. ¿Y las demás? ¿Y cuántos esposos son humildes? ¿Son gentiles? ¿Ah? Se someten a la voluntad de Dios, se inclinan, se humillan ante Dios y también reconocen, tienen autocontrol y aceptan las circunstancias.
¿Cuántos esposos hay así? Porque, mire, ¿verdad? Y eso pasa. Que nosotros perdemos eso en nuestra vida. Que no hay ese autocontrol. No hay ese dominio propio. No hay esa ternura. No hay esa sencillez. Y el Señor nos manda a ser mansos. El sinónimo de manso, nótese lo que dice. Es dócil, sosegado, sumiso, reposado, tranquilo, suave, apacible, afable, domado, domesticado, amansado, desbravado. ¿Cómo la ve? Entonces usted diría, yo quiero casarme con uno así. Las que no son casadas, yo quiero, o las que son casadas ya, yo quiero que mi esposo sea así. Porque hay a veces que hombres de verdad, los bomberos llevamos el incendio a la casa. Llega a la casa y cambia. Se vuelve un hombre arrogante, altivo, orgulloso. Bueno, nosotros debemos de ser un ejemplo de los demás. Hay una pregunta que recuerdo en este momento, lo dijo Myles Monroe en un libro de liderazgo. Y él decía, si usted quiere saber mi liderazgo en mi casa, pregúntele a mi esposa y a mis hijos. Si usted quiere saber cómo es el pastor Javier, pregúntele a mi esposa y a mis hijos. Porque ellos dan la referencia. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo nos portamos en la casa? Y mire los antónimos. Ay, vamos al antónimo de manso. Es inquieto, airado y salvaje. Tremendo, ¿no? Es un salvaje. Y también el antónimo de dócil es indócil, rebelde y desobediente. La mansedumbre no es sinónimo de debilidad, pasividad o miedo, sino de una fuerza interior que se utiliza con control y gentileza. Por eso dice, este hombre es manso. Él se controla. Él sabe controlar. Es paciente. Él es el poder bajo control. La mansedumbre es la capacidad de usar la fuerza con control y disciplina. Similar a un caballo de guerra, fuerte pero obediente. ¿Ha mirado esos caballos de guerra que no se los puede domar? Pues acá menciona que el hombre que tiene esa mansedumbre, así sea un caballo de fuerza, así sea el hombre con tanto impetuo, pero tiene ese dominio propio. Tiene esa sabiduría para controlarse. Tiene esa mansedumbre. Dice, es dignidad y respeto. Ser manso también significa ser considerado con los demás, reconociendo la dignidad propia y ajena, pero sin orgullo. Estos días estábamos ahí en la casa y en el momento de los alimentos en nuestra mesa, siempre oramos. Siempre oramos, siempre. Bendecimos, le damos gracias a Dios por cada alimento en nuestra casa. Y mientras estábamos orando, en el momento terminamos y estábamos almorzando, cuando mi hija dijo, papi, usted se comportó mal aquel día. Y mi esposa me dijo, sí, mijo, usted debe de cambiar en eso. Otro, en mi caso, hubiera dicho, ¿ustedes quiénes son para darme a mí autorización o decirme o corregirme? Porque así pasa. En el tiempo de antes, cuando nosotros nos dirigíamos hacia nuestros padres, ellos nos contestaban de una manera brusca y tosca. Y no podíamos decirle nada a nuestros papás. Pero hoy en este tiempo nos dicen, pero los padres que tenemos sabiduría de Dios, ¿cuántos dicen amén? Sabemos controlarnos. Y entonces yo le dije, mi amor, así que aquí estoy, padre, ayúdame a soportar. Bombardéme, les dije. No, en serio, así les dije, bombardéme en todo lo que tenga que cambiar. Y dígame,
Porque es mejor reconocer, es mejor decirle a la persona, dígame las cosas, que esos zapatos le quedan mal o esa camisa le queda mal, pero que me lo digan en la casa y que uno pueda aceptar los errores y que uno pueda ser dócil para recibir y que uno pueda ser humilde para reconocer. Y yo le dije, gracias mi amor, dígame si hay algo más para cambiar, yo voy a cambiar. Y le voy a pedir al Espíritu de Dios que me ayude a hacerlo. Porque quiero parecerme a Cristo. ¿Cuántos quieren parecerse a Cristo? Porque yo quiero tener esa imagen que digan, el pastor Javier es uno en la casa, es un hombre de bendición, es un esposo de bendición, es un buen padre, pero también es un buen hijo, es un buen hermano. Y mire, también es un buen abuelo. Y es un hombre proveedor. Pero qué bueno que hablen ellos, pero que ellos hablen mal de uno. O que en la calle lo confronten a uno diciendo que uno comete los errores y todo. Y no acepta los errores. Pero el humilde acepta los errores y los cambia. Miren lo que dice la palabra de Dios. En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. O sea que el Espíritu Santo de Dios es quien nos dota de la mansedumbre. Error de hoy en día, que vivimos en la carne. Error de hoy en día, que no le damos autoridad, no le damos gobierno al Espíritu de Dios. Entonces, como no le damos derecho legal al Espíritu Santo de Dios, vivimos en la carne y no en el Espíritu. Y por eso me airo, por eso me enojo, por eso soy arrogante en mi vida. Por eso. Porque no le doy ese dominio al Espíritu Santo de Dios cuando Él se entrona en mi corazón. Cuando yo le digo, Señor, tome el control y domíneme, yo no quiero hacer esto. Y el Señor toma control de nuestra vida. De lo contrario es difícil que Él tome control porque Él es un caballero. Dígame si no, Jesús es un caballero. Jesús dijo, he aquí yo estoy a la puerta. Jesús no dijo, permiso, 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 que voy a entrar. Jesús dijo, yo voy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entro, y si no, no. Pero el diablo sí se mete. El enemigo sí se está filtrando. Un día me dijo una persona que me estaba aconsejando, me dijo, bueno, Pastor Javier, ¿va a permitir que Satanás viva en su casa o va a permitir que el Espíritu Santo de Dios more en su casa? Yo le dije al Espíritu Santo, entonces, ¿qué está haciendo para que Él viva ahí? Tremendo. ¿Qué estamos haciendo para que el Espíritu Santo de Dios repose en nuestra vida y en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra iglesia? Y ahí es donde viene la ira. ¿Por qué viene la ira? ¿Por qué viene el enojo? ¿Por qué viene la arrogancia? Porque son obras de la carne. Porque la carne es versus el Espíritu. Y esos dos se confrontan. Entonces el Espíritu dice, yo quiero tomar el control. Y la carne dice, no, yo quiero. Y se chocan. Y a veces trata de dominar más la carne que el Espíritu. Y ahí es donde tenemos que dejar al Espíritu Santo de Dios que repose en nuestra casa. La palabra de Dios me enseña de un hombre llamado Obed-Edom. ¿Sí se recuerdan el hombre llamado Obed-Edom? Era un hombre que le dio autoridad, como dice, el derecho legal. Y 3 meses estuvo en la casa de Obed-Edom, el arca del pacto. Y usted de pronto sepa esa historia. Pero en la casa de Aminadab estuvo 20 años. ¿Y por qué en la casa de Aminadab 20 años y no fue prosperado, no fue bendecido, no fue lleno de la gracia de Dios? No estaba el Espíritu Santo. ¿Y por qué en la casa de Obed-Edom en 3 meses fue bendecido? Cuando usted mira y ve la historia de Obed-Edom, era un hombre de adoración, era un hombre adorador, era un hombre del Espíritu, un hombre de altar. Era un hombre que buscaba la presencia del Señor y le daba autoridad, y le daba el derecho legal y abría la palabra del Señor, porque en el arca del pacto estaban los 10 mandamientos y la vara de Aarón. Entonces él le daba la prioridad a la palabra. Él era un hombre de oración. Entonces ahí es donde nosotros nos confrontan. Y nos confronta la palabra. ¿Quién vive en nuestra casa? ¿Vive el Espíritu Santo de Dios o quién mora? Para que el Espíritu de Dios tome el control de nuestra vida y podamos actuar diferente. Ahora dice, heredarán la tierra. Ahí dice en el texto.
¿Qué es heredar la tierra? Esta es la recompensa por no dejarse intimidar por los malvados que parecen ser que prosperar. Esta herencia es para aquellos que confían en el Señor, hacen el bien y esperan en su tiempo, en lugar de apresurarse o preocuparse por las riquezas de los impíos. La tierra nos pertenece. Eso lo dice ahí. ¿A quiénes? A los mansos. Por eso los mansos, las personas que aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador y deja que el Espíritu Santo de Dios repose sobre su vida y vive una vida en el Espíritu, no se preocupa por los bienes que va a adquirir. Los bienes van a venir solos, porque la Biblia lo dice en Deuteronomio capítulo 28, que las bendiciones me alcanzarán. Entonces, si yo me porto bien, las bendiciones me alcanzan. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo en su palabra. Pero para eso debe de haber en nuestra vida mansedumbre. Ahora dice, se recrearán con abundancia de paz. Qué hermoso eso. ¿Cuántos quieren tener paz en el corazón? Vea, hay familias y salen familias hacia la calle a gritar, queremos paz para este mundo. La paz comienza por nosotros. Y la paz la dio el Señor Jesucristo. Dijo, la paz la dejo, mi paz la doy. No la paz que da el mundo, sino mi paz. Porque la paz que da el mundo es temporal, pero la paz que da el Espíritu es para siempre. Una de las voces de Dios, mire, escúcheme, una de las voces de Dios es cuando Dios le dé paz para hacer las cosas. Una de las voces de Dios, yo lo he entendido a lo largo del ministerio, por medio de hombres de Dios y una mujer de Dios que un día dijo, ¿usted tiene paz para hacerlo? Le dije, sí, esa es la voz de Dios. Porque el Señor da la paz por medio del Espíritu. En Juan capítulo 27, 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz la doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Jesús nos ofrece una paz interior duradera, distinta a la que da el mundo, que surge de una relación reconciliada con Dios y el perdón de los pecados. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la tranquilidad y seguridad que proviene de saberse amado por Dios. Un don del Espíritu Santo que ayuda a no tener temor ante las dificultades de la vida. Puede pasar dificultades, pero tiene paz en su corazón. ¿Le ha pasado eso? Uno está pasando por las verdes y las más verdes. Uno está pasando por dificultades, pero tiene paz en el corazón. Un día tenía una dificultad en la casa y yo predicando la palabra de Dios y anunciando el evangelio del reino y predicando la palabra allá. Una persona decía, no, el pastor no se le vea, ni se le nota lo que está sufriendo, tiene problemas allá y ni se le nota. ¿Por qué? Porque yo las cargas se las deposito al Señor. Usted puede pasar dificultades en su vida, pero el Espíritu Santo de Dios le da la paz en su presencia. La palabra hebrea para paz es shalom, y su significado va más allá de simple ausencia de guerra. Se deriva de una raíz que implica totalidad, completud y bienestar en todas las áreas de la vida, incluyendo la salud física, el equilibrio psicológico, la armonía y en las relaciones y una conexión con lo divino. Es bienestar, es salud, es prosperidad, esa paz, es una bendición. La paz, shalom, como un saludo equivalente a hola, a Dios, según los hebreos. Shalom, la paz que está con nosotros. La paz del mundo es totalmente diferente a la paz de Dios. Un día, unos demonios se reunieron, dice una ilustración, que unos demonios se reunieron y empezaron a decir, el pueblo de Dios está viviendo en paz. Algunos buscan la paz, pero vamos a hacer eso, dice la duda. Vamos a encerrar la paz, coloquémosla en la profundidad de los mares y escondámosla. Y salió la incredulidad y dijo, no, dijo, allá la encuentran, llevémosla a la montaña, arriba a la montaña, al monte Everest. Y allá la escondemos, y allá nadie la encuentra.
Y salió por allá la incredulidad y dijo, no, eso la encuentran. La van a encontrar. Y salió Satanás, el príncipe de la tierra, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores es Jesús. Y dijo, fácil, solucionemos de esta manera. Dijo. Escondamos la paz dentro de sus corazones y ahí no la encuentran. El Señor nos dio la paz como un fruto del Espíritu. Pero muchas veces buscamos la paz en otras cosas, pero la paz está dada por el Espíritu Santo de Dios en tu vida, en tu familia y en tu casa y en la nación. Número 2, los mansos son bienaventurados. ¿Cuántos bienaventurados hay acá en esta mañana? Bueno, la palabra bienaventurado viene del hebreo makarios, que significa supremamente bendecido, afortunado, bien librado, dichoso, glorioso. Jesús está en el monte de las bienaventuranzas y este mensaje dura del capítulo 5 al capítulo 8. Y él empieza a mencionar algo muy tremendo ahí, contundente, que todas las bienaventuranzas van al corazón. Por eso bienaventurados los pobres en espíritu. Él no está diciendo bienaventurados los pobres, los que andan pidiendo caridad. No. Bienaventurados los pobres, bienaventurados que lloran. No, lloran la presencia de Dios. Bienaventurados los mansos, esos que buscan la presencia de Dios, esos que están en la intimidad, esos son bienaventurados. En la Biblia encontramos a un hombre llamado Moisés que era manso. Y lo nota, miren números capítulo 12, versículo 3, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra. Qué chévere, qué bonito que diga el Señor eso de usted y de mí. Una cosa es que los demás digan, este hombre es humilde, este hombre es manso, este hombre es muy generoso, este es un hombre muy gentil. Pero lo mejor que la hoja de vida esté en el reino de los cielos y que diga Dios, este es un hombre manso. ¿Has visto a mi hombre Job? No hay hombre íntegro sobre la tierra. ¿Has visto a hombre Moisés? Manso más que todos los hombres de la tierra. Pero este hombre manso no fue al principio manso, sino al principio fue un hombre iracundo, un hombre arrogante, un hombre altivo, un hombre asesino, porque había matado a un egipcio. Pero en el momento cuando va y se encuentra con la zarza, y en medio de la zarza estaba Dios, y le dice Dios, Moisés, Moisés, mira esta palabra, quita el calzado de los pies. No le está diciendo quítate las sandalias. Literalmente le estaba hablando espiritualmente. Él estaba diciendo quita el pecado que hay en ti. Quita esa arrogancia, esa altivez y ese orgullo, y bájate de allá de ese zarzo y humíllate ante mí. Y eso es de lo que Dios está enseñándonos en esta mañana. Que nosotros podamos decir, Señor amado, yo quiero encontrar esa mansedumbre, pero para encontrar esa mansedumbre yo tengo que agacharme, yo tengo que quitarme. Hay algo que me enseñaban estos días que fui por allá al ministerio de Craig Hill, y nos mostraba una ilustración sobre un vaso. Y él cogía un vaso así como este y lo tomaba. Él cogía un vaso de cristal y él cogió y lo vació y lo dejó limpio. Y después dijo, este vaso venía lleno de tanto conocimiento, tanta estructura, tantas cosas, tantas ideologías, tanto razonamiento, tantas cosas metidas en su cerebro y en su corazón, que no dejaba actuar al Espíritu. Y eso tiene que haber en nuestra iglesia, en nuestra vida. Cuando usted venga acá a la iglesia, por favor, aprenda la humildad. Y ser humilde, reconocer, Señor, háblame.
Puede decir usted, no, es que no va a predicar el pastor Freddy. Puede predicar un líder, un mentor, una mentora, una mujer de Dios. Venga. Porque muchas veces necesitamos vaciar ese vaso con tantas cosas y venir con humildad a la casa de Dios a aprender. Porque escuche esto, Dios no puede depositar algo cuando no está vacío. Usted tiene que vaciarse primeramente para llenar. Dios no puede llenar. Ahora, si hablamos de los odres, Dios no puede depositar vino nuevo en odres viejos. Primero el odre se voltea, se hace moldear un odre nuevo para depositar el vino nuevo. Y ahí es donde uno se inclina, ahí es donde habla de la humildad, ahí es donde dice reconozco, ahí es donde dice Señor, hazme ser gentil. Señor, ayúdame, Dios mío, a ser humilde. Ayúdame, Señor amado. Eso cuando vengamos a la casa del Señor y cuando escuchemos la palabra, tengamos un corazón apacible o un espíritu apacible, que podamos entender la palabra. Muchas veces se predica la palabra de Dios, pero va y no cae en buena tierra, no produce cual 10, cual 30 y cual 100 por uno, porque nosotros pensamos que ya no la sabemos todas. Mire, estos días fui a aprender allá a La Hormiga. Después fui a Bogotá y sigo estudiando y me sigo preparando y debo de aprender más. Porque necesito quitar esto que a veces tengo dentro de mi vida y vaciar y tener el vaso limpio para que pueda depositar el Señor en ese vaso limpio. Y eso se llama humildad. Y eso es humildad. En Proverbios 30:33 dice, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. Tremendo, ¿no? Y el que recio se suena las narices sacará sangre. Así que despacio a sonarse las narices. Y el que provoca la ira causará contienda. Por eso dice, la blanda respuesta aplaca la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 30 en el mismo versículo, en la Nueva Traducción Viviente dice, así como al batir la crema se obtiene mantequilla y golpearse la nariz sale sangre, el provocar el enojo surge peleas. Quiero contarles este testimonio, aunque Dios mío, y ahora para predicarles el resto de puntos. Pero quiero compartir este testimonio. Hace 21 años conozco del Señor Jesucristo y yo no sabía dónde producía de mí la ira. Yo no sabía dónde estaba la raíz de la ira. Golpeé a mi esposa, golpeé a mis hijos. A uno de mis hijos lo maltraté física y psicológicamente y lo golpeaba como golpear a un hombre. Porque lo encontré jugando en los Nintendos. Nada más por eso lo maltraté. Y a mi esposa llegué a la casa a maltratarla y la golpeé. Esa película de cicatrices me quedó el 50% porque la maltraté tan feo, que golpeé su cabeza. Tenía cárcel, daños personales. Los de la Sijín me fueron a buscar a mí porque me iban a llevar a la cárcel. Y yo decía, Señor, ¿por qué tengo esta ira en mi vida? Venía aquí a la iglesia, ayuné, oré, madrugué, dele oración, pero no sabía cómo sacar, porque uno tiene que entender que necesita sacar lo que tiene de malo desde raíz. Iglesia, escuche esto. Usted tiene que entender que hay un génesis, hay un principio, hay un inicio, hay un maltrato antes. Y a mí me maltrató mi papá. A mí me corrigió tan duro que me pegó un día, un correazo que me pegó en los testículos y me desmayó y yo no lo sabía. Yo tenía 6 años. Y en el momento de la oración, que hicieron la oración por mí, yo cerré mis ojos y eso se llama facilitación, lo aprendimos de Craig Hill.
del Ministerio de Craig Hill, de FFI, Fundamentos para la Familia Internacional. Y mientras yo cerré mis ojos, el Señor me mostraba, como un video me mostraba. Ahí fue tu inicio, me dijo. Por eso te airas. Y después de un momento miré a mi madre que la cogía del cabello, mi papá así con un banco de madera. Y yo gritaba impotente, le decía, papito, lo vamos a matar a mi mamita. Papá no la mata a mi mamá. Y gritaba, papá no. Y en un momento miraba como mi mamá se levantaba y me decía, cuando crezca mi hijo, lo va a coger a su papá y le va a dar duro. Cuando crezca, usted le va a dar duro. Cuando crezca, cuando usted va a crecer, usted se va a desquitar. Esto que me hizo, le va a desquitar. Cuando yo me doy cuenta, esa era la raíz porque actuaba con tanta ira. ¿Por qué golpeé a mi esposa? ¿Por qué golpeé a mis hijos? ¿Por qué maltraté mi hogar? Iglesia, bienvenidos al hospital. La iglesia es un hospital y el médico se llama Jesús. Y ahora yo quiero luchar con la mansedumbre. Y decía, Señor, yo quiero ser manso. Cuando yo saqué eso de raíz y se los llevé a Jesús de Nazaret y le dije, Jesús, de ahora en adelante, todos estos problemas, la ira, la arrogancia, el enojo y todo lo malo que yo tengo y que me hicieron desde niño, y ahí con mi papá, y lo perdono a él y perdono lo que me hizo y todos los maltratos, Señor, ahora lo llevo a tu cruz. Sentí que Dios me liberó. Estar predicando esta mañana y testificando de lo que Cristo hizo en mi vida es para mí un honor. No siento nada y pueden golpearme a mí, pero no hay ira, no va a encontrar ira en mi vida porque Jesucristo me liberó. Y por último, los mansos son un reflejo de Jesús. Mateo 11, 28 al 30 lo leemos y nos centramos solamente en el 29. Y dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, los mansos son un reflejo de Jesús. Jesús hace un llamado ahí, usted mira, vengan a mí todos, los que están cargados de sufrimiento, de pecado, de dificultades, de prisiones, por un trabajo, enfermedades o endeudados, todas las cargas. Y dice, el Señor invita de una manera clara, es el único que puede promocionar un descanso profundo y verdadero. Es un descanso para el alma, y recordemos que somos nosotros tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu es el que se comunica con Dios y necesitamos andar en el espíritu. Pero el alma son las emociones. Y ahí es donde hay, en este caso, el sufrimiento, el dolor, y ahí siente. Pero también hay la carne, es el cuerpo, y también necesita ser libre. Porque las obras de la carne, ¿cuáles son? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, son obras de la carne que necesitamos depositárselas al Señor. Jesús dice, carguen conmigo yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. No es solo el alma, sino todo nuestro ser. El yugo de Jesús que está hablando es un contexto judío. Se asociaba con la ley y las responsabilidades religiosas. Jesús ofrece su propio yugo.
no para añadir más cargas, sino para quitar las pesadas y ofrecer una manera nueva de vivir. Su yugo es suave y ligero porque Él conoce nuestras debilidades, nos ayuda a soportarlas. Y 3 cositas que menciona ahí el Señor. Número 1, ser manso. Número 2, ser humilde. Y número 3, hacerlo de corazón. ¿Cuántos queremos depositar nuestras cargas al Señor? Ese es el momento para hacerlo. Concluyo diciendo, ha llegado el tiempo de ser una familia mansa y humilde de corazón, como lo es Jesús, y andar como nos dice Él. Andemos en este tiempo y pidámosle al Señor: Señor, yo quiero ser sano.